primera presentación se denomina Ciencia y Escritura en Ranque, Historiografía, Metodología y Didáctica. Está a cargo de José Manuel Ventura, de la Universidad de Concepción. José Manuel es egresado de la Universidad de Córdoba, doctorado de dicha universidad. Se especializa en temas de historia contemporánea, pero también en temáticas de teoría y metodología de la historia, y últimamente ha trabajado con el uso de las fuentes audiovisuales como, mejor dicho, los medios audiovisuales como fuentes del saber histórico. Esta ponencia, relativa a una de las figuras pioneras de la historiografía científica del siglo XIX, como les decía, se denomina Ciencia y Escritura en Ranque, Historiografía, Metodología y Didáctica. Cuando Muy buenas tardes, buenos días, perdón. Bueno, ya técnicamente cruzamos el Ecuador, así que son buenas tardes y además de agradecer al profesor Bresciano y a quienes han organizado esta actividad, el haberme invitado a participar en ella, pues les agradezco a ustedes su asistencia, por supuesto, y les vengo en principio a comentar que tal vez en apariencia esta presentación puede parecer poco original. La originalidad de ella va a estribar más que en los planteamientos que verán ustedes que están tomados de una buena parte de historiadores ya consolidados, más antiguos, más modernos y con mayor conocimiento que yo del tema de Ranque, pero la originalidad, como ya digo, estriba en la importancia de rescatar autores clásicos a la hora de analizar su forma de investigar la historia como ciencia y también la historia como arte en la docencia a distintos niveles en la universidad, tanto en pre como en posgrado, ¿no? Porque hoy día en Europa, de donde yo vengo, parece que hay un énfasis importante en lo nuevo, ¿no? Lo novísimo, ¿no? Y también en América, cuando encontramos estos ítems a los que nos exigen adaptarnos en las universidades para acreditar las carreras, para darles marchamos de calidad, nos ponen estas cosas como de las bibliografías fundamentales de 2010 en adelante y atrás no, entonces, claro, puede parecer esto un dislate, teniendo en cuenta que hay obras clásicas a las que hay que volver y teniendo en cuenta que, aunque esas obras clásicas se puedan reeditar, a veces no se reeditan fácilmente, y ese es un punto primero que abordar. Puede parecer tan conocido el nombre de Ranque como Dios mayor de la historiografía, como padre de la historiografía científica, ¿no? Aunque todo esto ha sido objeto de revisión y crítica por eminentes historiadores, y como decía Anthony Grafton, más que inventor del método científico clásico de la historiografía, en realidad Ranque, la nota tiene página y los métodos que toma vienen de antes, ¿no? Lo que quizás consagra Ranque, tampoco como el primero, pero sí como el más señero, es la profesionalización del historiador. Como decía Nicole Loró en un texto, en una frase bien elocuente, Tucídides no es nuestro colega, que es algo que yo suelo aplicar en diversas clases. ¿Por qué no es nuestro colega? No con ello se le resta lo que sería su rigor en la aproximación crítica al pasado y a su conocimiento. Tucídides no es nuestro colega, porque si ustedes se fijan, desde Heródoto y Tucídides hasta el siglo XIX, quienes escribían historia no son historiadores como nosotros, en el sentido de que no eran profesionales dedicados a la historia, sino que fundamentalmente escribían a sus expensas de el oficio que tuvieran o de sus rentas, sus riquezas. Con Ranque se asienta sobre todo la idea del investigador y el docente profesional que desarrolla su carrera en las universidades. Y por todo eso, ya digo porque empiece por lo obvio, pero como estamos en una época donde no hay que evitar decir lo obvio, y ya sabemos lo que decía Bertolt Brecht sobre eso, las épocas en donde hay que recalcar lo obvio, qué terribles son, ¿no? Pero por eso mismo vamos a ver que las cosas son tan así o no. Si uno empieza a buscar ediciones de las obras de Ranque en castellano, por ejemplo, uno se da cuenta de que cuántas hay, aparte del Fondo de Cultura Económica que nos proveyó de la historia de los papas y de una síntesis muy interesante que es el Pueblos y Estados en la Europa moderna, reeditado varias veces y con las traducciones de Wenceslao Rosser, ¿no? Y el estudio preliminar de Uch.
Claro, busquen ustedes y se dan cuenta que muy poco, teniendo en cuenta el enorme caudal, más de medio centenar de volúmenes de obras completas de que constan las ediciones alemanas. Entonces, ¿será porque los españoles hemos sido bien ingratos, no? Hay incluso ediciones del siglo XIX, por ejemplo, de su obra inicial, de la historia de los pueblos latinos y germánicos. Hay una edición de 1857 de Jerónimo de Erauso, y también la de su estudio magnífico que comparaba los imperios otomano y español, ¿no? Llama también la atención otro dato, ¿ven ustedes? Otro dato anecdótico, pero muy elocuente. Hace muy pocos años, hace como 2 o 3 años, la editorial Espuela de Plata, que creo en Sevilla, reeditó una edición de Losada del año 46 de el libro de la monarquía otomana y española, pero solamente aparece en la parte de la monarquía española. Entonces eso nos dice también un poco en el mundo español una cierta onfaloscopia, un cierto ombliguismo, ¿no?, a la hora de decir, bueno, ¿cómo no se les ocurre traducir la parte otomana, ¿no?, que también en eso es un pionero este estudio de comparar ambos imperios, y solamente años después traducimos esa edición del 46, ¿no?, y la traducimos solamente la parte española, ¿no? Entonces, pero esto, fíjense, no se reduce solamente a lo que sería nuestro ámbito hispánico, ¿no? Si vamos a el mundo anglosajón, nos encontramos que hay buena parte de las obras de Ranke que no están accesibles en su traducción al inglés, o las traducciones al inglés no están tan accesibles. O puede suceder que ciertas partes, pequeñas pero importantes, en las ediciones en inglés no aparecen. Y aquí paso a centrarme a lo que es la fuente que inspira mi ponencia. Nada más que la introducción al texto, a la primera obra que Ranke publica en 1824, Historia de los pueblos latinos y germánicos, de los pueblos románicos y germánicos, que traducen algunos también. Esto que se considera como uno de los textos fundacionales de esa historiografía científica, y que este padre de esa historiografía, Leopold von Ranke, pues están alabados no solamente como ese padre de historiografía científica, sino en el ámbito de la historia moderna como uno de los grandes impulsores de la historia moderna. Y es por ello que yo este texto lo utilizo, tanto como les digo, tanto en pregrado como en posgrado, lo utilizo para clases tanto de la temática de historia moderna, cuando me refiero a las unidades de análisis, a cómo estudiamos estas parcelaciones, historia moderna, edad moderna, periodizaciones, subperiodizaciones. Este texto me parece fundamental. Y en otras clases que se refieren a historiografía también ya digo que es útil. Y como vamos a ver el texto que les voy a reproducir y vamos a ir repasando, no es el texto clásico de Wenceslao Rosser, que la traducción, que creo que no está mal, sino elegir un texto que se publicó en 1981, traducido por Roger Wines de la Universidad de Fordham. ¿Por qué? Claro, fíjense, esto fue en un momento en que yo no tenía acceso al texto de la introducción de Ranke, el libro de Rosser no estaba, y dije, bueno, vamos a tomar este texto en inglés. Uno descarga ediciones en inglés de la obra de Ranke de 1887 o de 1909 en inglés, y se da cuenta de que, ¿y dónde está esa introducción? No está. ¿Por qué no está esa introducción? ¿Porque fue la de la primera edición y parece anticuada? Vamos a ver ahora mismo que si analizamos el texto detalladamente, ese texto es muy pequeño, pero es un texto muy elocuente de lo que tienen de arte y de ciencia la historiografía en el siglo XIX, de ambas cosas, de cómo se conjugan en la obra de Ranke. El que no se encuentren en las ediciones inglesas del 87 y el 1909, ¿a qué se deberá? Y el hecho de que, ya digo, de que Roger Wines en la edición de Fordham, al traducir del alemán al inglés, cometa una serie ponga una serie de palabras especiales, ya verán ustedes que va a tener también su importancia. Así comienza la introducción, y ustedes ven que la introducción es también un modelo para que cualquier persona vea qué es lo que hacemos los historiadores en una introducción. Primero, pedir disculpas, ¿no? Decimos, perdón, al terminar el libro, pues parece que nos dimos cuenta de los errores que había y que eran más de los que pensábamos, entonces sean benevolentes con los errores
y aprecien el trabajo sobre todo por lo que tiene de valioso. Y la otra cuestión que dice abajo es otro asunto fundamental en cualquier libro de historia y de cualquier libro de ciencias, ¿no? El autor enuncia una corta explicación sobre el propósito del libro, los materiales con que se realizaron y la forma que ha ido tomando este libro, esta investigación. Dice, el propósito de un historiador, dice Ranke, depende de su punto de vista. Fíjense qué importante es esto que está diciendo Ranke. A Ranke le solemos alabar como uno de los historiadores más objetivos, ¿no? Incluso teniendo en cuenta de que pensemos que la objetividad es inalcanzable, pero uno de los que parece que más se trató de acercar. Pero fíjense que él mismo comienza diciendo la importancia del punto de vista. Por eso no es extraño comparar este comportamiento con el de Jacob Burckhardt. Si ustedes recuerdan, Jacob Burckhardt, Historia Cultural, su obra sobre la cultura del Renacimiento en Italia, 1860, bien famosa también como investigación científica y como forma artística. Y decía Burckhardt, también en otro lugar, que sobre todo, una cosa que yo repito mucho a los investigadores y sobre todo a los jóvenes, sobre todo que el historiador tiene la libertad de escoger su tema. Aquí hoy día y en mi universidad hay otras que se habla mucho del compromiso social del historiador, etcétera, pero esto yo siempre recuerdo, es como lo que decía Marbloj y lo que decía el proverbio musulmán: somos más hijos de nuestro tiempo que hijos de nuestros padres, y eso no podemos evitarlo. Entonces, compromiso con nuestro tiempo, eso, más allá de que queramos o no, es algo que está íncito en nosotros, es interno. Entonces, Burckhardt dijo esto, pero Ranke ya lo había dicho antes, importante, con la idea de el punto de vista que ya nos guía es muy importante. Y otra de las cosas que hace Ranke en esta introducción, fíjense, aunque todavía acá estamos hablando de una historiografía científica pero clásica, que algunos dirían positivista, ahora vamos a ver si efectivamente qué tan positivista es o no, pero a veces también positivismo se confunde con cronística, ¿no? Y no es lo mismo crónica que positivismo, pero más allá incluso de eso, hay ciertos elementos, digamos, científicos que ya están en esta ciencia histórica del 19 que se refieren a la unidad de análisis y que a veces no se hace bien en las investigaciones. Ranke trata de definir su unidad de análisis. ¿Qué va a analizar? Estos pueblos latinos y germánicos como una unidad. Y además, fíjense, la definición que hace, dicen, es complicada y mejor empezar por exclusión. ¿Qué no son los pueblos latinos y germánicos? No son ni la cristiandad universal, aunque exactamente, porque no lo es en su totalidad, aunque lo son también, parte de ella, son parte de Europa, pero es algo más concreto que Europa, porque si pensamos que Europa engloba tanto a Rusia como al Imperio Otomano, que tienen sus asuntos asiáticos, va más allá de esos pueblos latinos y germánicos, y el concepto más cercano de cristiandad latina, ese incluye también otros pueblos, eslavos, magiares, etcétera, y aquí ven, ya empieza a salir unas chispas procedentes de esa traducción en inglés. Yo lo traduzco cristiandad latina, dice entre paréntesis, para las ramas o para las tribus, que ese es el original Stämme en alemán, perdón si lo estoy pronunciando mal, pero mi alemán es muy rudimentario, eso también lo aviso, así que si ustedes saben bien alemán, pues apreciaré mucho sus precisiones, correcciones y sugerencias, ¿no? Fíjense, el original Stämme se refiere a ramas, a tribus, y en inglés, en la traducción esta que trabajamos de los años 80, lo tradujeron como races, razas. Lo importante que es, fíjense, una traducción. Yo esto lo conecto en algunas clases, por ejemplo, con algunos gazapos que pueden cometer grandes profesionales, ¿no? Nadie está exento de esto. Por ejemplo, pensando en Enrique Dussel, en un artículo muy bonito que tiene llamado Europa, Modernidad, Eurocentrismo, que yo trabajo mucho con mis estudiantes, y sin embargo, en ese artículo habla de lo que sería el concepto de Europa, este concepto construido ideológicamente, correctamente, pero que él atribuye a el siglo XVIII y a Alemania, a una Alemania eurocéntrica y racista. De repente dice, ¿y por qué racista? Entonces, porque uno ve que de repente en el mundo académico puede haber este tipo de confusiones y uno lo puede conectar también ¿con qué? Con que los términos son muy importantes. El concepto raza en Alemania, Rassenkampf, si ustedes cogen tan fácil como van a Wikipedia
en alemán y ponen Rassenkampf, y de hecho si lo comparan con lo que sería en inglés, en otros idiomas, muy interesante. Los alemanes con el concepto, ¿qué es lo que hacen? Trazan en Wikipedia una genealogía del concepto, antes de Gumplowicz, después de Gumplowicz, y nos dicen que antes de Gumplowicz precisamente aparece el concepto de raza hacia la década de 1860, ese concepto biologicista, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. Este es un texto que yo pongo como un ejemplo del cuidado que hay que tener a la hora de confundir ciertas asociaciones de estas concepciones de lo nacional, de la identidad de la Alemania del siglo XVIII, que aún no estaba teñida de esos componentes biologicistas del darwinismo social que corresponden más a la segunda mitad del siglo XIX. En el pasaje que sigue, una vez más se repite, ¿no? El autor se mantendrá cercano a las naciones, en original naciones, ¿sí?, similares o bien de un origen puramente, en inglés estaba racially, una vez más, pero aquí en alemán era rein, puramente, meramente, exactamente germánico o latino-germánico. Y fíjense, esta otra frase es muy elocuente, cuya historia forma el corazón de toda historia moderna, ¿no? Claro, esa frase es muy interesante porque ahí nos está indicando dos cosas. Una, que él tiene una vocación teniendo en cuenta que Ranke tiene una vocación universalista de la historia, pero ahí nos está indicando que él está situando en la historia moderna en primer lugar a estos pueblos de Occidente. Nosotros, por supuesto, y con buen criterio diremos, aquí hay un problema del cual deriva una visión o varias visiones eurocéntricas del siglo XIX y XX. Pero claro, antes de criticarlas, que por supuesto debemos hacerlo, hay que comprenderlo, ¿no? Y eso lo podemos ver en lo que serían otros textos de Ranke donde él explica, o incluso en este mismo texto de Ranke un poquito más adelante, cuando él explica que, claro, él atribuye que el desarrollo del Estado-Nación como forma de vida y comunidad de análisis para el historiador, aunque él no lo diga así, pero nosotros digamos comunidad de análisis para el historiador, es algo que en Europa va a conseguir su plenitud. Entonces, para él, en ese proceso, es lógico entender que el centro en ese centro se ponga énfasis aquí, teniendo también en cuenta que la historiografía política de la segunda mitad del XX viene enfatizando mucho en esa idea del Estado moderno como un desarrollo de la autoridad sobre la base racional, como decía Max Weber. Ustedes recuerdan que cuando Max Weber hablaba del carisma y hablaba de la autoridad, hablaba de las tres tipos de autoridad que hay en cualquier comunidad humana. Desde una comunidad de vecinos hasta un país existe la autoridad carismática, la autoridad tradicional, la autoridad racional, y aunque en cualquier comunidad están las tres, lo que caracteriza al desarrollo del Estado moderno es el potenciamiento de esta autoridad sobre bases racionales, fundamentalmente sobre la base del derecho romano, ¿no? Entonces, ahí comprendemos también un poco más ese asunto. Si nos fijamos bien en la llamada escuela histórica alemana, hay una serie de unidades de análisis muy importantes, y una, por ejemplo, la que utiliza Ranke aquí es la de estos pueblos, ¿no? Estos pueblos latinos y germánicos, relacionándolo con la idea de naciones, ¿no? Pero también ven que está la idea de época, la idea de religión, lenguaje. Treitschke posteriormente también hablaba de raza, ahí también se colará esta unidad de análisis, o los personajes históricos, la biografía, que también es en los últimos años, en las últimas décadas ha ido otra vez cobrando vigor como una unidad de análisis importante a la hora de no perderse en los procesos y la estructura de la historia, a la hora de volver a comprender lo que sería el sentido que los personajes tuvieron de su presente y diferente de nuestra época. Ranke, es curioso, entendía la historia como una historia de las ideas. Si ustedes se fijan, él también, por ejemplo, en la monarquía otomana o en este mismo libro ya se ocupa a veces de instituciones, pero el desarrollo de la historia política institucional en realidad corresponde a una época un poquito posterior. Es con el positivismo, la escuela metódica, es con el mismo historicismo que va a sumergirse más en el desarrollo de las instituciones, ¿no? Sus vericuetos, mientras que Ranke, para él son importantes, pero sobre todo, ¿qué es lo que hay detrás? Ideas, ¿no? Porque la misión del historiador sobre todo es reducir estas ideas a sus formas, ¿no? Entonces,
Por ejemplo, ahí estaría el principio de soberanía nacional, que es lo que sería el centro de atención de esa construcción de relato y el énfasis en lo político que Ranke hace en su historiografía. Para Ranke está, por un lado, lo que sería la comprensión histórica de lo exterior, que viene dado por lo político, la comprensión histórica de lo interior, que viene dado por la religión. En esto podemos tender otra vez un puente con Burckhardt. Burckhardt, en su obra sobre las reflexiones sobre la historia universal de hacia 1885, él comentaba también que fundamentalmente qué tres áreas de la historia podían trabajarse: la historia política, la historia religiosa y la historia cultural, y él se había decidido por la historia cultural. Claro, desde nuestra perspectiva actual podemos decir, bueno, estos señores que se olvidaban de la historia económica y social, ¿no? No hay que olvidar que también en el siglo XIX se hace historia económica y social, ¿no? Algunos creen que esto es un invento del XX y no es así. Pero este tipo de afirmaciones nos muestran que efectivamente hay unas limitaciones en la época de estos historiadores que vienen dadas también por lo que sería el desarrollo epistemológico. Si lo pensamos bien, a comienzos del siglo XIX, lo económico está vinculado sobre todo a los estudios de economía política. Ranke, ¿qué tiene sobre todo a mano para formar su método? Lo que sería la metodología que procede de la filología, de Niebuhr, de la filología clásica, que él, más que inventar, lo que hace es aplicar con éxito en la historia moderna, como comenta Grafton en su precioso libro de los orígenes trágicos de la erudición, y por otro lado, que se suele olvidar a Bon-Savigny, que era catedrático en la Universidad de Berlín, y su libro, su metodología de historia del derecho, todavía es muy interesante de leer en cuanto a que nos sitúa en los parámetros de cómo los historiadores tienen ahí unas referencias para acotar su objeto de estudio, ¿no? Seguimos con el texto de Ranke. Fíjense, en la siguiente introducción nos decía él, intentaré explicar cómo estos pueblos han desarrollado al unísono y de forma analógica líneas similares. Aquí hay una parte importante que tiene que ver con lo que sería la hipótesis. Claro, sabemos que en el positivismo y en la escuela histórica alemana hay una aversión por formular hipótesis, ¿no? Y esa es una de las disputas que tenemos con ellos para criticar su cientificidad. Pero una cosa es que se formule una hipótesis explícita y otra cosa es que precisamente lo que venimos reivindicando es que sabemos que, aunque no lo pretendamos en una investigación, formulamos prejuicios, ideas previas, ¿no? Y aquí está la idea previa que Ranke está rumiando, que está manejando con respecto a esa unidad y diversidad de los pueblos latinos y románicos, ¿no? Dice, comprende, por una parte, esa historia, la fundación de la monarquía hispánica y el colapso de la libertad italiana, y por otra, la formación de la doble oposición a esta unidad, la oposición política de Francia y la religiosa de la Reforma. Pero antes que eso, hay una frase muy interesante que dice antes, dice, cuando habla del aspecto del presente libro, el otro se manifiesta arriba de los contenidos, lo cual incluye solamente una pequeña porción de la historia de esas mismas naciones, que podemos llamar el principio de la era moderna, ¿no? Contiene solamente historias, no historias. Fíjense, eso es muy interesante el analizarlo. Nos está distinguiendo que una cosa es lo que sería el pasado en sí, y otra cosa es el relato que está construyendo el historiador. Recuerden lo que decía Jacques Le Goff en Pensar la historia, comienza su libro hablando de que el término historia se refiere tanto al pasado en sí, como a la ciencia o disciplina que lo estudia, y en tercer lugar al relato. Entonces es muy interesante el darse cuenta de eso, de que Ranke es consciente de que él construye un relato para dar cuenta de esa compleja realidad, y ese relato es historia en minúscula y no historia en mayúscula, que es la generalidad del pasado, aunque esto hay que relacionarlo con ¿qué? Con lo que hemos visto antes, de que claro, como él considera que el corazón de la historia moderna está en estas historias pequeñas de los pueblos latinos y románicos, es por ello que pasan estas historias pequeñas a un primer plano al ser representativas de ese pasado en su conjunto, ¿no? Y ahí él va relatando lo que serían algunos detalles de lo que sería, bueno, antes sobre el tema de la pérdida de la libertad de Italia por la intervención de las potencias extranjeras,
el otro lineamiento con respecto a la unificación de los reinos hispánicos y la idea de cruzada, que lleva no solamente a la unificación de Castilla y Aragón, sino a la conquista de América y el papel de Francia y de la Reforma. Y después de eso, ahí precisamente se encuadra esa famosa frase, el Die es Eigentliche Gesetz, esa idea de que a la historia se ha asignado el oficio de juzgar el pasado y fluir el presente para beneficio de futuras generaciones, pero a que a tan altos designios no aspira el presente trabajo. Este busca tan solo enseñar qué ocurrió realmente, fíjense. Y esa frase, claro, es la frase que hace correr ríos de tinta, pero como decía Marrou, el problema es que muchas veces sacamos la frase fuera de contexto. Para entender la frase tenemos que meterla en el contexto. Y entonces ahí surgen precisamente esas presuntas interpretaciones Ranke, que es positivista, es idealista, es romántico, o es efectivamente esa escuela histórica alemana, o historicismo, historismo, etcétera. En ese asunto creo que se puede identificar por diversas razones muy claramente la pertenencia de Ranke a esa escuela histórica alemana, y que algunos también o bien introducen dentro de lo que sería la corriente del historicismo, que sería un árbol con diversas ramas, o como Ankersmith distinguen historicismo de historismo, y este historismo pertenecería a esa primera etapa de Ranke frente al positivismo, porque una cosa es la unidad de análisis, el hecho, y otra cosa es su interpretación. De hecho, esta idea de qué ocurrió realmente la podemos relacionar con lo que sería el final de esta introducción. Fíjense, ¿qué se dirá del tratamiento de estos particulares en la escritura de la historia? ¿No se verá en ocasiones el estilo, dice lo que he escrito en este libro, algo áspero y desconectado, descolorido y cansino? Él habla de los modelos antiguos para este trabajo y dice modelos modernos en que se enfatizaba lo que sería el estilo sobre el contenido. Y él dice, no intenté emularlos porque el suyo era otro mundo, y ahí enfatiza en lo que sería el hecho, como unidad de análisis, una vez más, pero en lo que sería la complejidad de su inteligibilidad. Dice, uno se esfuerza, uno intenta comprender ese hecho, pero al final no se consigue, ¿no? En ningún momento dice se impacienten por ello. Ahí vemos cómo la filosofía vitalista de Ranke sale a relucir y donde ponemos en cuestión a veces la limitada interpretación que hacemos de la objetividad en Ranke. Claro, hay claramente una objetividad, podemos criticar esa objetividad, pero Ranke no es iluso a la hora de pensar que el historiador a la hora de acercarse a la verdad tiene un desafío imposible, es inaccesible por lo que sería esa dificultad de aprender la vida. Y en ese asunto la obra de Goethe, la obra de este poeta también es muy importante a la hora de tener en cuenta esos elementos, ¿no?, que él comentaba. Precisamente anteriormente nos habla de las fuentes, de esas fuentes de primera mano que aborda el historiador, y también nos habla de lo que sería el cómo se le da forma, y el cómo sus normas fundamentales es la penetración estricta en los hechos contingentes y lo que sería la unidad y su desarrollo, ¿no? Entonces, por eso mismo vemos que lo que sería el rigor de la ciencia, y ya voy terminando con esto, se une al rigor del arte. La construcción del relato de Ranke también tiene en ella un papel muy importante, tanto estas ideas generales que para él rigen la historia, como lo que sería el papel del individuo y los colectivos. Es por ello que él dice, claro, esta historia de los pueblos latinos y germánicos podía haber empezado con una introducción, situación general de estos pueblos, pero no lo voy a hacer así. A la hora de que aparezcan diversos lugares y diversos personajes, los voy a ir introduciendo cuando yo crea conveniente, cuando parezca que tenga su papel protagónico, de manera que la planificación, como haría un novelista o como haría un escritor de ficción, es también para Ranke, y vemos que manifiesta este pasaje un elemento metodológico esencial para el desarrollo de sus objetivos, ¿no? Entonces,
Finalmente, él hace, al terminar este texto, una exaltación de la importancia de la humanidad, de lo humano, lo inexplicable y lo explicable que tiene, la fascinación del individuo y el colectivo, y dice en ocasiones con la mano de Dios sobre ellos, haciendo ahí una alusión interesante a lo que sería también en su filosofía de la historia el papel que tiene la teología, aunque él distinguía historia de teología. En un momento cuando un colega teólogo le dijo, cuando un teólogo le trató de colega, Ranke le dijo, no somos colegas porque usted en primer lugar es cristiano y yo soy historiador, ¿no? Y aunque Ranke también se consideraba en un cierto contexto primero cristiano, pero profesionalmente era historiador, ¿no? Pero por eso mismo el sentido que tiene también esta frase de con la mano de Dios y las épocas de Dios son todas las épocas son iguales a los ojos de Dios, es importante relacionarlo con la frase de lo que ocurrió realmente. Pero con esto quiero terminar para no alargarme más en el tiempo y les agradezco su atención. Agradecemos esta tan interesante ponencia del profesor Ventura sobre el padre, prácticamente así considerado de la escuela histórica alemana y uno de los grandes referentes de la historiografía del siglo XIX. Vamos a hacer un brevísimo intervalo de 5 minutos porque tenemos que conectarnos con Skype con nuestro próximo ponente que le ofrecerá la lectura de su